Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy tenemos un tema que, ¡ay, Dios mío! Es de esos que nos mantienen al borde del asiento, de los que nos encantan porque tienen drama, amor, rumores y sobre todo, a dos de las personalidades más queridas de la televisión turca. Sí amigos, hoy vamos a profundizar en Hande Erçel y Kerem Bürsin, y en esa gran renuncia que Hande reveló nada más y nada menos que en el aeropuerto. ¿Están listos para el chisme extendido? Porque yo sí, y vengo cargado. Para quienes no me conocen, soy Tu Nombre y aquí en este canal nos dedicamos a desmenuzar las noticias del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras amadas series turcas. Nos encanta el drama, las reconciliaciones, las rupturas, todo. Y por supuesto también admiramos el trabajo de los actores y actrices, sus proyectos y sus vidas personales. Así que si te gusta este tipo de contenido, este es tu canal. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas, incluyendo análisis más profundos como el que te presento hoy. Ahora sí, entremos en materia. Como les decía, el tema de hoy es Hande Erçel y Kerem Bürsin, una dupla que sigue dando de qué hablar, incluso después de su separación. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, que los catapultó a la fama internacional, pero que también sembró las semillas de una relación que cautivó a millones. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans no tardaron en especular sobre un romance fuera de la ficción. Y voilà, los rumores se confirmaron, Hande y Kerem comenzaron a salir en la vida real. Su historia, como suele suceder, trascendió la ficción. Su relación fue un auténtico cuento de hadas para los fans. Los veíamos juntos en eventos, compartiendo fotos en redes sociales, y derrochando amor por todas partes. Desde paseos románticos tomados de la mano, hasta declaraciones públicas de afecto. Cada publicación, cada imagen, era analizada minuciosamente por los seguidores, buscando pistas, señales, confirmaciones de su felicidad. Parecía que todo era perfecto, que la historia de amor de Eda y Serkan, sus personajes en la serie, se había trasladado a la vida real. Era la personificación de los sueños románticos, la fantasía de una conexión mágica que trascendía la pantalla. Y es que, ¿cómo no enamorarse de Eda y Serkan? Sus personalidades contrastantes, su atracción inicial, sus peleas, sus reconciliaciones, sus momentos de ternura. Todo estaba perfectamente orquestado para cautivar al espectador. Y Hande y Kerem, con su talento y su complicidad, lograron dar vida a esos personajes de una manera tan creíble y apasionada que era inevitable desear que su amor fuera real. La serie explotó en popularidad, y con ella, la pareja protagónica. Pero como en toda buena historia, siempre hay un giro inesperado. Después de un tiempo y para sorpresa de todos, Hande y Kerem anunciaron su separación. El mundo se paralizó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de incredulidad, de tristeza, de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan querida había decidido poner fin a su relación? Los corazones rotos de los fans se multiplicaron por millones. El sueño de un final feliz, al menos fuera de la pantalla, se desvanecía. Los rumores comenzaron a circular inmediatamente. Infidelidades, diferencias irreconciliables, problemas de agenda. Las especulaciones fueron muchas y variadas, alimentadas por la curiosidad y el afán de entender lo que había ocurrido. Pero ninguna de las partes confirmó públicamente los motivos de la ruptura. Y esa falta de claridad solo avivó la llama de la especulación. ¿Fue el desgaste natural de una relación? ¿Presiones externas? ¿Un choque de personalidades? La verdad, como suele suceder en estos casos, permaneció oculta. Y aquí es donde entra en juego nuestra noticia principal, la gran renuncia de Hande Erçel. ¿Pero de qué estamos hablando? Pues bien, hace poco Hande fue vista en el aeropuerto, lista para tomar un vuelo. Obviamente los paparazzi no tardaron en rodearla, intentando obtener alguna declaración. La imagen de Hande en el aeropuerto con maletas y ajetreo, ya en sí misma es un símbolo de movimiento, de cambio, de nuevas direcciones. Y esa imagen, sumada a la presencia de los medios, nos anticipaba una noticia importante. Hande, con la elegancia y la amabilidad que la caracterizan, accedió a responder algunas preguntas, demostrando profesionalismo y respeto por su público.
Y fue precisamente en ese momento, en medio del ajetreo del aeropuerto, cuando Ande hizo una revelación que dejó a todos boquiabiertos. No se trató de una declaración sobre su relación con Kerem, ni sobre su futuro profesional, al menos no de la manera que esperábamos. No, señores. La gran renuncia a la que nos referimos no es otra cosa que la decisión de Ande de rechazar un importante proyecto. Exactamente, Ande en esa entrevista improvisada en el aeropuerto, reveló que había decidido no participar en una nueva serie. Imagínense la bomba. Una actriz tan cotizada como ella, en el mejor momento de su carrera, rechazando un proyecto. ¿Qué podía ser tan importante como para tomar una decisión así? En el competitivo mundo del espectáculo, donde la oportunidad de trabajo es oro, una renuncia así es impactante. Es como un volantazo en la carretera, un giro inesperado que obliga a detenernos y analizar. Ande, con una sonrisa, explicó que se trataba de una serie con un gran presupuesto y un elenco de lujo. Sin embargo, por motivos que no especificó, había decidido no aceptar el papel. Su prioridad, según sus propias palabras, era enfocarse en otros aspectos de su vida. Vaya, qué misterio. La frase enfocarse en otros aspectos de su vida se convirtió en el centro de las especulaciones. ¿Qué eran esos otros aspectos? ¿Qué la estaba impulsando a tomar esta decisión? La noticia, por supuesto, causó revuelo en la prensa turca. Los titulares se multiplicaron, las redes sociales se encendieron. ¿Por qué Ande había rechazado esa oferta? ¿Estaba cansada de la fama? ¿Necesitaba un descanso? ¿Tenía otros proyectos en mente? Las preguntas se multiplicaron. Los medios ávidos de información intentaron indagar, pero Ande, fiel a su estilo, mantuvo la discreción. Lo interesante es que aunque Ande no dio demasiados detalles, su renuncia nos da mucho que analizar. Primero, demuestra su madurez y su control sobre su propia carrera. En una industria donde la presión para aceptar proyectos es constante, Ande demostró tener la fuerza y la seguridad para tomar sus propias decisiones, sin dejarse llevar por la inercia del éxito ni por las expectativas ajenas. No se dejó llevar por la presión de la industria ni por la tentación de un proyecto lucrativo. Priorizó sus propias necesidades y deseos. Bravo por ella. Este gesto, lejos de ser un acto de rebeldía, es una declaración de independencia. Segundo, nos hace pensar en las posibles razones detrás de su decisión. Quizás estaba buscando un proyecto que se ajustara más a sus intereses creativos. En el mundo del espectáculo, no todos los proyectos son iguales. Algunos pueden ofrecer un desafío artístico mayor, mientras que otros pueden estar más enfocados en el éxito comercial. Es posible que Ande en esta etapa de su carrera esté buscando roles que le permitan explorar su talento y expresarse artísticamente de una manera más profunda. O tal vez necesitaba tiempo para dedicarse a sus proyectos personales, como su trabajo en moda o en defensa del medio ambiente. Recordemos que Ande es una persona muy comprometida con diversas causas sociales. Su compromiso con el medio ambiente, su activismo, su participación en causas humanitarias, todo esto habla de una mujer que tiene una visión más allá de su trabajo como actriz. Es posible que necesite tiempo para dedicarse a estas actividades, para seguir creciendo como persona y para contribuir a un mundo mejor. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que esta decisión esté relacionada con su vida personal. Es posible que tras la ruptura con Kerem, Ande esté buscando un equilibrio entre su vida profesional y sentimental. Es natural que una separación amorosa afecte a todos los aspectos de la vida, y Ande, como cualquier persona, necesita tiempo para sanar, para reflexionar y para redefinir sus prioridades. Quizás necesite tiempo para recuperarse, para reflexionar y para reorganizar sus prioridades. En cualquier caso, la gran renuncia de Ande Erçel es una clara señal de que está en un momento de transición, de búsqueda y de autodescubrimiento. Es una mujer que no tiene miedo a tomar decisiones difíciles, que se guía por sus propios principios y que no teme desafiar las expectativas de la industria. Y eso en el mundo del entretenimiento es admirable. Y ahora hablemos un poco de las reacciones de los fans. Como era de esperar, las redes sociales se encendieron. Algunos seguidores expresaron su apoyo incondicional a Ande elogiando su valentía y su decisión. Mensajes como Ande, te apoyamos en todo, eres una inspiración, o tu felicidad es lo más importante inundaron las plataformas. El cariño y la admiración de sus fans se manifestaron de manera contundente.
Otros, con un poco de tristeza, se preguntaron qué tipo de proyecto había rechazado y cuándo volverían a verla en la pantalla. La incertidumbre sobre su futuro profesional generó especulaciones y debates. ¿Qué clase de serie era? ¿Quiénes serían sus compañeros de reparto? ¿Cuándo volvería a protagonizar un proyecto? Estas preguntas reflejaban la ansiedad y el deseo de seguir disfrutando de su talento. Y por supuesto, no faltaron aquellos que especularon sobre las posibles razones detrás de su renuncia, relacionándola con su vida personal. Los rumores sobre su relación con Kerem, las posibles causas de la separación, el supuesto impacto de la ruptura en su estado emocional, todo esto alimentó la curiosidad y las conjeturas. Las redes sociales, en ocasiones, pueden ser un hervidero de especulaciones y teorías conspirativas. Pero lo que quedó claro es que Hande sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su decisión, lejos de perjudicarla, la ha hecho aún más respetada y ha consolidado su imagen como una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Su valentía y su autenticidad son atributos que sus fans valoran y que la convierten en un modelo a seguir. Y hablando de Kerem Bürsin, ¿qué ha pasado con él? Bueno, Kerem, por su parte, sigue adelante con su carrera. Ha participado en varios proyectos, incluyendo películas y series. También ha estado muy activo en redes sociales, compartiendo su día a día con sus seguidores y mostrando su apoyo a diversas causas sociales. Su presencia en eventos, sus entrevistas, sus interacciones en las redes sociales, todo esto nos muestra a un Kerem comprometido con su trabajo y con el mundo que lo rodea. Aunque no se ha pronunciado públicamente sobre la renuncia de Hande, es evidente que ambos han seguido caminos separados y que están enfocados en sus respectivas carreras y vidas personales. Es importante recordar que aunque nos encanten las historias de amor y los dramas de los famosos, debemos respetar su privacidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Hande y Kerem son seres humanos con sentimientos y emociones, y es fundamental que les demos el espacio que necesitan para vivir sus vidas. El respeto por su privacidad es esencial. En resumen, la gran renuncia de Hande Erçel es una noticia que nos invita a reflexionar sobre la carrera de una de las actrices más populares de Turquía, su fuerza y su decisión de priorizar sus propias necesidades. Nos muestra una Hande más allá de la fama y el glamour, una mujer que está en constante evolución y que no tiene miedo a desafiar los estándares de la industria. Es un recordatorio de que las personas, incluso las estrellas, tienen el derecho a tomar sus propias decisiones y a perseguir su felicidad. Y ahora profundicemos un poco más en las posibles implicaciones de esta decisión. La renuncia de Hande podría ser vista como un acto de empoderamiento femenino en la industria del entretenimiento. En un mundo donde las actrices a menudo son presionadas para aceptar ciertos roles y mantener una imagen específica, Hande está enviando un mensaje poderoso al tomar las riendas de su propia carrera y priorizar sus propias necesidades. Es un ejemplo de cómo las mujeres pueden desafiar las normas establecidas y tomar el control de su destino. Además, esta decisión podría tener un impacto significativo en la percepción pública de Hande. Su valentía y su autenticidad podrían ganarle aún más respeto y admiración por parte de sus fans y de la industria en general. En un mundo donde la imagen y el éxito comercial a menudo prevalecen sobre la autenticidad y la integridad, Hande está demostrando que es posible tener éxito en tus propios términos. También es importante considerar el contexto de la industria del entretenimiento turca. La competencia es feroz, los proyectos son numerosos y las presiones son constantes. En este entorno, la decisión de Hande de rechazar un proyecto de alto perfil es aún más significativa. Es un testimonio de su confianza en sí misma y de su determinación de perseguir sus propios objetivos. La gran renuncia de Hande Erçel también podría inspirar a otros actores y actrices a tomar decisiones similares. Al ver a Hande priorizar sus propias necesidades y deseos, otros podrían sentirse más valientes para hacer lo mismo. Esto podría conducir a una mayor diversidad de proyectos y a una industria del entretenimiento más justa y equitativa. Y no podemos olvidar el impacto en su carrera a largo plazo. Si bien rechazar un proyecto importante podría parecer un riesgo, también podría abrir nuevas puertas y oportunidades. Hande podría estar buscando roles más desafiantes, que le permitan explorar su talento de manera más profunda. También podría estar considerando la posibilidad de producir sus propios proyectos, lo que le daría aún más control sobre su carrera. La decisión de Hande de rechazar el proyecto también plantea interrogantes sobre la naturaleza del éxito y la felicidad. En un mundo obsesionado con la fama y la riqueza,
Ande nos recuerda que la verdadera felicidad a menudo reside en la búsqueda de nuestros propios sueños y en la conexión con nuestros valores más profundos. Finalmente, la gran renuncia de Andercel es una noticia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre las decisiones que tomamos. ¿Estamos persiguiendo nuestros propios sueños o estamos siguiendo las expectativas de los demás? ¿Estamos priorizando nuestras propias necesidades o estamos tratando de complacer a todos los demás? La historia de Ande nos inspira a tomar el control de nuestras propias vidas y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado esta inmersión profunda en el mundo de Andercel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció la decisión de Ande? ¿Creen que hizo bien en rechazar ese proyecto? ¿Qué creen que la motivó a tomar esa decisión? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Profundicemos en este debate. ¿Será que necesita un cambio de ritmo? ¿O quizá esté buscando una nueva dirección creativa? ¿Quizá esté planeando una nueva serie que ella misma producirá? Las posibilidades son infinitas. No olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Tenemos muchísimas más noticias, análisis y chismes sobre el mundo de las series turcas preparados para ustedes. Ya saben, suscríbanse, activen la campanita y no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más por analizar. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Y recuerden, la vida es una serie turca, llena de giros inesperados.